Bueno, entonces voy a volverme un poquitico. Yo creo que por aquí. Aquí podemos empezar. 3 páginas antes. Como para una contemplación de todo el organismo social, orientada por la comprensión de realidades y que no se deja dominar por opiniones subjetivas, teorías, deseos, etc., resulta necesaria la estructuración ternaria de dicho organismo. Tanto más la requiere el problema de las capacidades individuales humanas en cuanto a su relación con el capital y su posesión en la vida económica. El Estado jurídico, recordemos que el Estado jurídico sería una de esas dimensiones o de esa parte del organismo social, una de las 3 partes que deben ser casi independientes, autónomas hasta lo máximo posible de las otras dos partes, otras 2 ramas con que se organizaría el Estado social, ¿no? Según Steiner, ¿no? Entonces, el Estado jurídico no hará nada para evitar la formación y administración de capital como propiedad particular, mientras que con esta las capacidades individuales permanezcan vinculadas de tal manera que ello resulte en beneficio de los intereses de todo el organismo social. Además, el Estado jurídico conservará su carácter como tal frente al capital particular y jamás tomará posesión del mismo, sino que dispondrá lo necesario para que, en el momento en que las circunstancias lo exijan, se lo haga pasar a la disposición de una persona o grupo de personas, quienes volverán a establecer su relación con dicho capital según las respectivas condiciones individuales. O sea, es diferente como actualmente se maneja un país, ¿no? Porque el Estado, el gobierno, toda la plata recaudada, él mismo decide qué hacer con esa plata y él mismo la administra y la usa para hacer sus cosas, ¿no? Stein dice que no está bien, que el Estado jurídico o gobierno maneje la plata, que debería ser independiente. Entonces, eso es muy interesante, una forma de ver una organización de un país, de un Estado muy diferente y que de esta manera, dice Steiner, se van a solucionar muchos de los problemas que actualmente se ven en la sociedad, ¿no? Bueno, sigamos. De este modo, se actuará para el bien del organismo social, desde 2 puntos de partida totalmente distintos, uno del otro, conforme al fundamento democrático del Estado jurídico, cuya incumbencia radica en lo que toca a todos los hombres por igual. Será posible velar porque en el curso del tiempo el derecho de propiedad no vaya a convertirse en el uso injusto de la propiedad. Por el hecho de que el Estado mismo no administrará la propiedad, sino que tomará las medidas necesarias para su traspaso a las capacidades individuales humanas, éstas desenvolverán su fuerza fecunda para el bien de todo el organismo social. Mediante tal organización, los derechos de propiedad, o bien la disposición correspondiente, conservarán el carácter personal todo el tiempo que parezca conveniente. Es de imaginar que en distintas épocas los representantes del Estado jurídico dictaran leyes bien distintas con respecto al traspaso del derecho de propiedad de una persona o grupo de personas a otras. En el presente, en que se ha creado una profunda desconfianza general en cuanto al capital privado, se piensa en la transformación radical de la propiedad particular en propiedad común. Bueno, esto es muy interesante, no sé si tengan algún comentario al respecto. Santi, no sé si esto ya lo habíamos preguntado, que en lo que tenemos actualmente, ¿qué se acerca más a la propuesta de Steiner dentro de las sociedades, de países que tenemos actualmente? ¿Hay alguno que medio se acerque a eso? Según lo que yo entiendo del- de lo que nos está mostrando Steiner, ninguno.
¿Por qué? Porque actualmente yo veo que hay dos modalidades. La del capital común, de la propiedad privada, que casi yo diría que más del 95% de los países es así. Está el libre capital, la libre competencia y cada uno es dueño de sus ganancias y que el Estado simplemente recauda un impuesto y de ese impuesto hace lo que tiene que hacer. Y el otro resto debería ser como Cuba, no sé qué otro país sea totalmente comunista, o sea que no haya propiedad privada, no sé si exista otro. Eh, es también totalmente diferente a lo que dice Steiner. Pero de todas maneras, no sé bien si exista algo más en estas dos posibilidades que actualmente están en el mundo, ¿no? Porque hay una especie de capital social, ¿cómo se llama eso? Es una economía capitalista, pero también social, como la manejan los países nórdicos, que existe la propiedad privada y todas estas cosas, pero todo lo que todo lo que recaudan como impuestos lo tratan de invertir al bien social, ¿no? Pero igual sigue siendo un sistema capitalista. Bueno, lo que dice Steiner es diferente. Steiner dice que el gobierno no va a manejar la plata, directamente así. Él no define qué hacer, o sea, no hace uso de la plata que se recaude. Simplemente tiene derecho a distribuirla. Más o menos es como decir un banco, ¿no? En el banco está la plata y el banco simplemente hace las transacciones y no se mete en el juicio de las transacciones. Simplemente la traspasa, ¿no? Entonces lo mismo, dice más o menos Steiner, que el gobierno, la parte jurídica, el Estado jurídico, simplemente se va a encargar de que se mueva la plata, pero no dice, digamos, no la debe manejar, no dice si sí se usa para esta parte, digamos, quiero que esta plata se use para sembrar soya, maíz o arroz, o tampoco dice con esta plata voy a hacer escuelas, no, tampoco así. O sea, simplemente se encarga de que la plata se use para lo que para que las otras ramas del poder las quieran usar. Entonces, a ver, a modo de ejemplo sería algo así como que si alguien tiene la idea de hacer un negocio, digamos, de hacer carros aquí en Colombia, por decir algo, ¿no? A modo de ejemplo. O hacer motos, construcción de motos, pero no tiene la plata, entonces él manda su petición al Estado, diga, necesito tanta plata para que pueda hacer yo un negocio, ¿no? De construcción o de fábrica de motos. Entonces el gobierno tiene que ir a la esfera económica, que es aparte del gobierno, a otras líneas de poder, de manejo y administración, que tiene que ver solamente con la economía, y tiene que decirle, bueno, esta persona o grupo de personas necesitan esta plata para que pueda hacer su negocio. Entonces, simplemente el gobierno está ahí listo para que se cumpla el deseo de esa persona o grupos de personas. Esa es como la idea. No sé si estuvo claro el ejemplo o enredado. Ustedes me dirán en confianza. El ejemplo estuvo muy bien. Muchas gracias, Santiago. Vale, vale. Igual este es un poquito complejo porque actualmente no se ve ningún ejemplo en práctica en ningún país, ¿no? Por ejemplo, actualmente en todos los países, sean comunistas o capitalistas, el gobierno decide todo. O sea, él recauda la plata y dice, ya,
voy a comprar aviones de guerra, voy a hacer universidades, voy a hacer hospitales, eh, voy a hacer, digamos, construcciones de carreteras. Esta plata se va a utilizar para comprar, digamos, hierro, esta otra será para fabricar tal cosa o para cultivar, digamos, café y para luego exportar. Actualmente el gobierno maneja todo eso, ¿no? Este dice que eso está mal, que el gobierno, la parte jurídica, el Estado jurídico no debe meterse en las decisiones económicas, solamente debe estar listo para que se distribuya la plata, o sea, que como más bien como alguien que facilita que se que a la persona, grupo de personas se le dé la plata para que haga esto, o si requiere esto, que se haga esto, ¿no? Como intermediario, algo así, ¿no? Las otras dos ramas del poder, que es la económica, dice Steiner que independientemente del gobierno, digamos, se van a hacer agremiaciones, digamos, de agricultores, de los que hacen telas, de los que fabrican bolsos, zapatos, así, se agremian, o digamos, o los clínicas, cosas así, ¿no? O negocios de importación, exportación, se van a agremiar y ellos van a, digamos, de acuerdo con lo que crean conveniente, van a hacer los negocios locales y extranjeros. Y el gobierno no se va a meter en decir que, digamos, quiero que se exporte esta vez, en vez de café, aguacate. No, no se va a meter en eso, sino que simplemente aparte se hace la parte económica, aparte de las decisiones del gobierno. Y la otra rama, la tercera, que es muy importante porque actualmente se ha relegado a casi nada sin valor en este mundo que es muy materialista, es la rama cultural y religiosa. Ahí va, digamos, lo que es pedagogía, digamos, toda la parte que tiene que ver con la cultura, se debe manejar aparte del gobierno. O sea, el gobierno no debe meterse en lo que deben enseñar en los colegios ni en las universidades, simplemente es independiente. Bueno, muy bien. De pronto Steiner más adelante da un ejemplo más profundo. Entonces, si quieren, seguimos leyendo. ¿Listos? Si esto llegara a realizarse ampliamente, conduciría a socavar las condiciones vitales del organismo social y escarmentado por la experiencia se tomaría más tarde otro camino. Pero no cabe duda de que sería preferible crear desde ya ahora organizaciones aptas para sanear el organismo social en sentido de lo aquí expuesto. Porque siempre se ha pensado, digamos, que no exista el capital privado, sino una cosa que es propiedad común. Pero la propiedad común se pierde a veces el valor de la libertad humana, ¿no? Entonces, Steiner dice que la libertad humana no debe perderse. Entonces, que se debe manejar de otra manera la libertad humana en el sentido de las propiedades y otras realizaciones que se debe hacer, digamos, en un estado social adecuado. Mientras una persona por sí sola o conjuntamente con un grupo de personas prosiga la actividad productora por medio de capital, conservará necesariamente el derecho de disponer del monto del capital que, partiendo del capital primitivo, resulte como utilidad, siempre que ésta se emplee para agrandar la empresa. A partir del momento en que tal personalidad deje de administrar la producción, el referido capital deberá entregarse a otra persona o grupo de personas para una producción similar u otra al servicio del organismo social. Entonces esto quiere decir que, digamos, alguien quiere hacer una escuela, entonces pide plata al gobierno para que le llegue la plata para hacer su escuela, y el gobierno va y pide al gremio de escuelas o de colegios o como sea, de que dé una plata para esta persona, grupo de personas que quieren crear otra escuela.
Entonces, esa persona va a administrar la escuela y se tiene que ser responsable mientras que esté a cargo enfrente de la escuela de que esté funcionando bien. Y, y después él puede, la persona decidir o el grupo de personas, no, esto me quedó grande o entonces decido soltar esto y si alguien quiere tomar, continuarlo, pues así sea. Entonces esa plata que se distribuyó a ese grupo de personas o persona, la usa la persona para que se haga realidad de su negocio o lo que quiera hacer, su servicio. Y si le va bien, pues siga, y si le va mal, pues simplemente se debe retirar y dejar que otras personas o grupo o persona arregle el negocio o el servicio. Entonces más o menos es así. ¿Se entiende o está enredado? Santi, digamos que se entiende La la idea. idea en general, sino que me parece como tan simplista de que, bueno, yo voy a montar un negocio, entonces yo le digo al Estado, yo lo monto, digamos que cómo se van a manejar las prioridades, si es rentable o no, es decir, como todas esas decisiones en quién van a caer, porque no es solamente que el Estado diga, bueno, si usted quiere hacer esto, yo le doy la plata y arranca. ¿Es lo que yo entendí o no sé si estoy Sí, enredada? sí, así es, así es. El Estado es el que da la plata, pero el Estado no tiene la plata, simplemente se la pide al gremio económico que represente lo que el grupo de persona o persona quiere hacer, ¿no? Y el Estado casi que es como el juez, ¿no? De que listo, este gremio digamos, que maneja las escuelas, va a dar la plata necesaria para este grupo de personas o persona que quiere crear una nueva escuela, ¿no? Bueno, por un lado. Cuando eso se logra, el, vamos a suponer que no es una escuela porque de pronto el ejemplo se puede dañar un poquito. Pero vamos a suponer que es un negocio. Entonces digamos que ese negocio no dio utilidades, que estaba más bien como quebrando, ¿no? Entonces, la persona que pidió esa plata para ese negocio simplemente se tiene que retirar porque no está dando las utilidades en el tiempo previsto, que él había dicho que iba a dar utilidades, ¿no? Entonces se debe retirar y ese negocio no, o bien se recoge otra persona lo puede tomar y tratar de impulsarlo. Pero esa persona que se le dio la plata no se le va a cobrar por endeudarla, sino que simplemente se retira. Pero también, lo contrario, si esa persona hizo utilidades exponenciales al 100%, 200%, no se va a quedar con toda esa plata como bono, simplemente con un poquito más. Esa es como la idea. No sé si se entiende o cuál es, digamos, la pregunta en sí para contestarla mejor. No, me refería como más, obviamente que aquí no se va a exponer, pero más el detalle porque igual la parte de, como de administrativa, de definir, eh, si no sirvió el negocio, pues esa pérdida la asumimos todos y una pérdida más otra pérdida, es decir, los rumbos como tal de las directrices y todo, quién las toma, es lo que no sé si el detalle se puede aquí o estoy perdido, como hace rato no estaba en esta charla, no sé. No, 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 no. O sea, no estás perdida y tampoco se ha hablado de esto antes. Esto es como un ejemplo nuevo en este texto. Eh, Sino que es un poquito difícil, digamos, de relacionarlo con lo que hay ahora. Actualmente no se hace así, se hace de una manera diferentísima, ¿no? A ver, más o menos, voy a utilizar un ejemplo que no es del todo igual, pero me sirve para dar cierta analogía a algunas cosas. Eh, Hay personas que tienen plata y están buscando personas inteligentes con ideas de negocios. Entonces estas personas que no tienen el capital, pero tienen buenas ideas de negocio, van donde estas personas que tienen mucha plata y quieren invertir en negocios. Entonces estas personas rápidamente analizan si el negocio sí tiene buena pinta o no, y si sí les da la plata. Pero el dueño de la idea del negocio la usa y no todas las ganancias se va para él.
Ahora, si perdió, pues simplemente lo sacan porque no dio resultado. Más o menos es así, ¿vale? No sé si se entiende un poquito más con ese ejemplo o no. Sí, no, digamos que ahora la inquietud que yo tengo es que creo que yo visualizo es la problemática que tenemos realmente es la parte de corrupción. Entonces no sé si este modelo como tal es anticorrupción, que no creo, Ah, porque la ya. corrupción viene de la parte de los valores morales. Entonces yo decía, más que cambiar el sistema o como lo están planteando, que si la plata la tiene tal o cual, o quién define o quién da la plata o cómo es la cosa, pienso que debe ir más enfocado a la parte de la educación o la parte de que hemos hablado en la primera infancia, que sea realmente toda la atención en el manejo en la instrucción, la orientación, el acompañamiento de las personas que están a cargo de la formación de los niños, es decir, la mamá o el papá o la familia o pues, los que tienen la patria potestad, darles un acompañamiento para que crezcan realmente ciudadanos de bien. Y ahí sí no, para mí, ahí sí no importaría el sistema de gobierno, el sistema de distribución de la riqueza y todo, porque para mí la falla tan grande es la corrupción. Para mí, no sé, de O sea, pronto, sí tienes razón en ese aspecto de la corrupción. Eso es una falla. Pero hay otras fallas. Vamos a suponer que no existe la corrupción, para que nos demos cuenta de que es un poquito más compleja la situación. Obviamente la corrupción es algo que es muy malo para cualquier país o negocio, lo que sea. Pero como es lo más notorio la corrupción, se piensa que la corrupción es la culpable de todo. Más bien la corrupción es como una causa de la falta de algo, ¿no? A ejemplo, a ver, vamos a suponer que no exista la corrupción, que todo se haga de acuerdo a la norma y que haya unos jueces muy pilosos y no se dejen corromper y si se incumple la norma los meten a la cárcel. Vamos a suponer eso. En un país utópico donde no existe la corrupción. Ahora la pregunta es, ¿solucionaría el problema social económico de todas las personas con que no exista la corrupción o hay algo más allá? Santi, la verdad, sinceramente, yo pienso que es utópico pensar que aquí vamos a estar todos iguales porque precisamente es un reflejo del mismo desarrollo espiritual. Siempre hemos hablado de que lo que es la materia, la parte material es el reflejo de la parte interna. Entonces, es casi imposible o sí, como imposible que todos estemos iguales. Entonces, siempre debe haber alguien que va a tener más o porque esforzó más o porque tuvo más cuidado, no, qué sé yo. Entonces, pretender que todos estemos iguales y con las mismas condiciones, las mismas, qué sé yo, o comodidades o condiciones es como irreal. No es coherente con el desarrollo como tal que hemos hablado de a nivel espiritual. Es No, yo entiendo eso, pero no estoy hablando de eso. ah, Digamos, actualmente Cuba. Cuba funciona de una manera en cierto sentido utópica porque todo el mundo gana lo mismo. Puede ser que una miseria, pero todo el mundo gana lo mismo, ¿no? Y eso no es la solución a los problemas. De hecho, la mayoría de los cubanos quieren largarse de ahí, pues creo yo, no sé, según lo que entiendo, ¿no? Y los otros no se van es porque no tienen cómo. La solución no tiene nada que ver con la distribución de las riquezas, ¿vale? Precisamente eso es lo que muestra Steiner, sino cómo está organizado el Estado social o el país. Actualmente, dice Steiner, que lo que domina en las decisiones de un país es el capital, la plata. Dice Steiner que eso está muy mal. No debería ser el punto principal, el eje del movimiento de un país, el capital o las utilidades. No, son tres cosas que deben estar al mismo nivel. Una de esas, obviamente, la economía, el capital, por supuesto. Otra es que la administración o el estado jurídico se haga de manera justa para todos, que no haya corrupción, que las cosas, que hayan oportunidad para todos de la misma manera, igual, no por roscas ni nada de eso. Y lo tercero, que es lo que está relegado al olvido en todos los países, creo yo, es algo que se preocupe realmente por la cultura o la educación o la religión. Esas son las tres ramas que dice Steiner que debe administrarse un país. A, independiente, sí, sí, obviamente entrelazados, pero independientes, autónomas entre sí. Una es la economía, otra la del Estado jurídico como tal, que maneja el gobierno, manejaría el gobierno,
y la otra, la pedagógica, cultural o religiosa, todo eso en uno. Entonces, ¿vale? Si eso se logra organizar así, la forma de ver, digamos, o de mover el mundo o ese país, ya no está de primero el capital, porque ya no va a ser tan importante, porque se supone que ya el Estado se va a encargar de darle algo para que usted empiece a hacer un negocio. Y si usted no lo cumple bien o lo hace mal, pues se le quita. Entonces es algo justo. Digamos, si usted tiene capacidad de hacer algo, se lo dan. Y si no tiene, se la quitan. Esa es como la idea, ¿no? Todo el mundo quiere, o sea, lo ideal sería que todo el mundo tuviera la oportunidad de trabajar. Pero el problema es que no la tienen. Por eso hay tanta desigualdad y resentimientos y protestas. Hay tanta protesta social precisamente es porque no hay oportunidad. Obviamente a veces todo el mundo quisiera que haya plata gratis para todo el mundo, que llueva la plata del cielo, pero eso no es así. Lo que se necesita es que haya No, al contrario, oportunidad. Santi, Sí, al contrario, se ha visto mucho y de verdad que ha habido entrevistas y todo de que están tan acostumbrados a que el gobierno les dé todo que por más que haga trabajo no lo aceptan. Porque exacto, entonces pierden el CISBEN, entonces quieren todo gratis y se vuelven perezosos. Y igual que uno ve exacto, la parte de Cuba, uno ve entrevistas y ya la gente está tan acostumbrada a que le den su pancito y todo, y uno los ve como tan adormecidos en todo nivel, es decir, como que ahí anestesiados, como ya esperando, sí, pues, exacto. como sin Enti- moverse. Pero es innegable, Santi, que tú dices que son tres cosas. Entonces, la parte económica, la parte de justicia y la parte de educación, sí, ¿sí? sí, Pero para todo se necesita plata. Para montar tú la parte de enfoque educativo, pues se necesita plata. sí, 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 Es correcto. tratar de negar de que la plata no puede ser importante, no, que tiene que impulsar, es más bien como te decía, la parte de cultural, la parte de educación y sobre todo acoger esa primera infancia que es fundamental Por para eso. tener Tú mismo lo has unos dicho, lo estás diciendo. La plata es importante, pero también la educación, pero también la justicia. Se necesita que las tres estén al mismo nivel. pero Santi, es que más que al mismo nivel, la plata es la que sustenta a los otros sean dos o tres más. No, No es que sean al mismo nivel, digo yo. deberían estar al mismo nivel si quieren que haya un buen país. Si no, va a haber problemas. Eso es lo que dice Steiner. Yo pienso que no se puede igualar el dinero, que es la base para uno manejar los diferentes proyectos, a las otras áreas donde se tiene que intervenir. A ver, dame un ejemplo para ver cómo estás pensando, a ver si te entiendo más. No, sino que están tratando o se está colocando la plata como, o el dinero, el capital como un ítem igual a la parte cultural o la parte de educación y todo. Sí, eso es lo que dice Steiner, que debe estar en las mismas Exactamente, condiciones. pero yo digo, es que no debería igualarse, sino que la plata es una base y de ahí se... Por eso mismo, vale. La plata es una base, pero también la educación es una base y la justicia debe ser una base. No, no, Santi, no me ha hecho entender. Yo considero que no se puede igualar la característica de lo que es el capital, ¿sí? A las áreas donde hay que invertir ese capital, ¿sí? Es muy distinto el capital, que es donde se mueve todo, a dónde se invierte, cuáles son las áreas principales en un país. Si es la seguridad, si es la parte cultural, si es la parte de salud, es decir, esas cosas. Ya, Es, entiendo tu punto de vista, vale. Yo lo entiendo. O sea, no entiendo y tiene cierto sentido, ¿no? Pero hay unas cositas ahí que ahorita lo hablamos. Porque Pri, pronto quieres decir algo al respecto, Pri. Sí, sí. Qué pena haber llegado un poquito tarde. Buenas noches. Buenas noches. Pues, digamos, desde el contexto, si nosotros vemos mm, desde el contexto, digamos, nuestro como seres humanos normalcitos, ¿sí? O sea, el dinero es una herramienta, ¿sí? Que la idea es que para poder balancear una sociedad, lo que entiendo es que debe haber un balance, ¿sí? No solamente entre el dinero, sino, por ejemplo, entre la educación. Y en ese contexto, digamos, podríamos decir que la educación depende del dinero, pero no es así. Steiner lo menciona claramente, la educación depende del amor del educador.
Y lo otro también en la parte espiritual, lo espiritual no depende del dinero, porque en la misma Biblia dice, si los lirios fueron, Pri, ahí me ayudarás porque no me acuerdo muy bien, pero decía pues que los lirios han sido vestidos con los mejores colores que vistió incluso el rey Salomón. Entonces uno debería tener una confianza plena, ¿sí? En que a uno le llega lo que uno necesita. Pero hay que entender que el dinero no es todo. Para la economía, sí, porque la economía se basa en el dinero en la actualidad y eso que en un futuro no se va a basar en eso, sino en el trueque. Pero, digamos, la educación no se basa en el dinero, la educación se basa en el amor, sino que como estamos en un mundo arimánico, que ya sabemos que monedas de plata fue que se entregó el mismo Dios, pues obviamente pues estamos en un mundo en donde tenemos que aprender a vivir con el instrumento del dinero que Dios nos da para poderlo administrar, como dice en la Biblia, como ser un buen administrador. Pero desde el concepto que yo pienso, el dinero no lo es todo para la economía y eso que ahora, pero en un futuro no lo va a hacer. Y ahorita lo estamos viendo, el dinero ya no existe en muchas partes. Estamos viendo que la inflación ha llegado a puntos en donde ya empiezan a crear un dinero que no está sustentado en valores cuantificables en lo físico. Entonces, eso por inferencia estadística va a llegar a un punto en donde no va a haber, ¿sí?, una solución y por eso es que muchos países del primer mundo lo que están haciendo es virtualizar cada día más el dinero como para poder justificar su inflación. Entonces, en ese contexto, lo que yo pienso y que pues percibo que Steiner trata de enseñarnos es que, primero, es una herramienta, ¿sí? Pero solamente es una herramienta de una rama y la rama económica. Que obviamente las otras ramas se basan en el dinero, sí, pero pues eso, por eso es que estamos en una sociedad desequilibrada, ¿sí? En donde lo ideal sería que hubiera un equilibrio entre, por ejemplo, la educación, como yo mencionaba, la educación no se debería basar en el dinero, sino en el amor del educador. Ahí es un problema porque entonces, si pensamos que el dinero lo es todo, ¿sí?, estaríamos en contra de, por ejemplo, las monjitas que están orando y que no perciben ningún dinero, ¿ya? Entonces allí es donde pienso yo que tenemos que equilibrar un poquito los conceptos y pues obviamente pues estamos aquí para aprender entre todos. Vale, Pri, muchas gracias por tu aporte. Sí, definitivamente eso sería como el ideal, o sea, algún momento tendría que la humanidad llegar a esto. No sé, Male, si es suficiente o hay algo ahí que de pronto no te cuadra para ver si lo tratamos entre todos de solucionar. Sí, no, yo digo es que pues desde un comienzo ahora que intervine, para mí importantísimo es enfocar todo, al menos inicialmente, en la parte de las, como dije, la crianza de los primeros años, donde se forma realmente el ser humano con los principios y valores. Entonces, yo entiendo, Andrés, y tienes razón, y no solamente en la educación, en cualquier área, cualquier profesión, tiene que ser con amor, no por plata. Pero igual una persona, así tenga el amor por ser maestro, pues si no le pagan, ¿cómo va a vivir? Entonces, digamos que no es que sea el dinero el máximo y todo, no, pero pues hay que tener en cuenta que hay que pues remunerar. Entonces, para poder que un maestro o que escojamos maestros con pasión, pues hay que formarlos desde pequeños, personas realmente coherentes, con valores, con todas estas cosas que necesitamos en un futuro, que no haya corrupción, todo esto. Entonces, para mí, y como hay otros que dicen que primero la seguridad, listo, pues hay ocasiones que de pronto en algún gobierno requiere primero meterle toda la seguridad, porque es que sin seguridad no tenemos nada, digámoslo así. Pero en el caso que tengamos la seguridad ya organizada, pues enfocar toda la parte de la formación de la primera infancia, en todo sentido, no solamente educación, en salud, en todo, para poder desarrollar seres humanos que realmente no tengan corrupción y manejen adecuadamente las carreras y todo, o las profesiones que necesite el país, porque qué tal que todos tengan pasión por ser profesores y pues, no hay médicos, no hay agricultores, es que es compleja la situación, no es solamente como que hay, veamos entonces que sea con pasión, no, porque cada país está requiriendo ciertas habilidades o ciertas profesiones, digámoslo en este caso. Y hay que escoger las personas que estén apasionadas para que lo hagan bien. Pero por más pasión hay que pagarles, hay que, ¿de qué van a vivir?
Ya, vale, entiendo tu argumento perfectamente y tiene sentido, digamos, tienes razón. Sin embargo, vale, digamos, eh, no hay problema, digamos, lo que dice Steiner es precisamente las- la, la alternativa perfecta. Vamos a ver por qué. Digamos que estamos este grupito aquí, los cuatro que estamos aquí en la reunión. A algunos les gusta la psicología, a otros la ingeniería, a otros la medicina, digamos a otros les gusta el gourmet, la culinaria, o lo que sea, ¿cierto? Diferentes. Todos somos humanos con gustos diferentes. No nos vamos a meter todos de médicos, no nos vamos a meter todos de ingenieros, no nos vamos a meter todos de psicología, etcétera, etcétera, nada. No es así, porque tenemos gustos diferentes. Hay una libertad, un libre, digamos, expresión del yo, una libre, digamos, voluntad para cada cosa, indiferente a las otras personas, ¿no? Cada uno es diferente. Por eso, si tú, vale, digamos que quisieras crear un consultorio, digamos, de psicología, pero no tienes la plata, suponiendo, entonces tú dices, tú mandas la petición al gobierno, ya, yo quiero crear un consultorio psicológico o quiero crear una escuela de psicología para solamente para mujeres, madres de familia, cosas así, lo que tú quieras, pero no tengo la plata, entonces tú mandas la petición al gobierno. El gobierno eh, ve con buenos ojos, ¿no? Qué bueno que tú quieras hacer un negocio al área que te gusta. Entonces el gobierno, la rama jurídica, va y pide a la rama económica, al gremio que tenga que ver con lo tuyo, con lo que te gusta, porque van a haber muchos gremios económicos, no uno solo, ¿no? Sino que van a haber varios gremios económicos autónomos, independientes al gobierno y a la parte cultural religiosa. Entonces va a decir el gobierno, bueno, esta persona quiere hacer esto. Entonces, este gremio que está encargado de eso, por favor, analízalo y da la plata para que eso sea posible. Entonces, ese gremio analizará y aprueba el proyecto porque lo ve bien viable y lo ve con buenos ojos, porque tú eres profesional en eso y tienes la capacidad para hacerlo. Entonces, el gobierno hace la transferencia de un gremio que es de la parte económica y te lo pasa a ti o al grupo de personas, en este caso en tu ejemplo es a ti, y tú pones a funcionar eso. ¿Qué tiene de malo eso, Malia? O sea, yo no entiendo, o sea, me parece que eso está bien. No hay No, Santi, ninguna, lo que yo me refiero. no hay ninguna esclavitud, el gobierno no está obligando a nadie. Si alguien quiere sembrar tomates, hombre tomates, si alguien quiere ser profesor, es profesor, si alguien quiere ser médico, es médico. O sea, nadie está, el gobierno, en esta idea de Steiner no hay obligación, hay libre voluntad humana ahí. No, yo me refiero es a la organización que realmente sea sostenible y todo en el sentido de que de pronto son muchos psicólogos aquí en la ciudad diciendo, mira, ya hay muchos, ya no te damos campo porque es que ya no hay. No, es Digamos precisa, que dar una planación central donde diga, vea, estamos necesitando tantos agricultores, tantos médicos, tanto, o nuestro país queremos enfocarlo hacia estas, qué sé yo, cosas futuras, necesitamos estas profesiones. sí, Tengo no, entendido que es así. así será. Por eso, la otra rama, que no es la económica ni la estatal jurídica, la otra que hablamos, que es la cultural, pedagógica, religiosa, debe planear, bueno, vamos en primaria y bachillerato a enfocar estos lados de aquí porque según la rama económica se necesita por allí. Entonces se va empezando a preparar con visión a futuro de lo que se va a necesitar y de lo que hace falta y lo que está sobrando. Ah, por eso, entonces ahí ya empieza a cortar libertades, Santi. Es Exactamente, innegable. por eso mismo, esa es la idea de Steiner. Faltará mucho porque tú lo mismo lo dijiste, existe la corrupción, pero si esto se logra ir poco a poco organizándose, la gente se va a dar cuenta que no es importante la plata en sí porque me la van a dar si yo soy trabajador, sin ningún problema. Y a los Pri, que no les guste trabajar, bueno, entonces Steiner también toca al respecto algo así, pero antes de contestarte, Male, mi Pri quería de pronto decir algo, Pri. así. Sí, es que mira que me parece que sí, o sea, digamos en este momento es vital, ¿cierto? El dinero. Pero según lo que yo he percibido de Steiner, tiene que llegar un momento en donde se perciba el valor de la obra de la persona.
Entonces allí es clave, porque ahí entonces, por ejemplo, hablamos del que no, digamos, no se va a relajar, pues obviamente no va a percibir, no dinero, sino que no va a percibir, por ejemplo, comida, por decirlo así. Es decir, si nosotros nos enfocamos a un manejo del trueque, ¿sí? Trueque, ¿cierto? Que es como lo que se percibe en el futuro. Si vos no trabajás, digamos, si vos sos panadero, ¿cierto? Y digamos la otra persona es médico. Entonces que digamos que yo le hago una consulta al mes de su familia y él me da pan todos los días, ¿cierto? Es un negocio justo, ¿sí? Porque estamos tomando en cuenta el valor de la obra. Ahí bien, si el panadero no hace pan y no me da pan, pues no le puedo dar consulta. Entonces, ahí no, en ningún momento se está manejando el dinero, pero sí se está manejando el valor de la obra. Por eso el Cristo decía, por sus obras los conoceréis. Entonces, allí es donde yo veo que el contexto no, de ir estructurando como tal el no dinero, sino el valor de la obra, es decir, la acción o el trueque, es el que yo considero que pues es como el más importante, sino que pues allá todavía no vamos a llegar, pero sí se están percibiendo, por ejemplo, pequeños detalles ya con el dinero cuando se nos está perdiendo, digamos, ya el valor, que ya estamos llegando en un caos en donde, por ejemplo, uno ve un pelado de 15 años que tiene en su cuenta bancaria los miles de dólares, los millones de dólares que quieras, y pues si uno se pone a ver, sus acciones no han sido como tan contundentes como una persona trabajadora, ¿no? Eso es lo que pienso. No, tienes toda la razón. Es decir, una cosa es si es dinero en efectivo, si es virtual y todo, eso, independientemente de eso, es el valor como tal. Y ahí donde tú mencionaste, tienes toda la razón. Hemos hablado de los influencers que no hacen nada y les ganan millonadas, y un médico, o los militares, o el agricultor, y pues no ganan nada, no son valorados. Lo que pasó en la pandemia, es increíble que un jugador de fútbol gane tanto, millones y millonadas, y los médicos matando y no ganaban, no les pagaban. Entonces, ahí yo digo es que donde empieza a determinar es la parte base de la formación de los niños, de los seres humanos, para que no caigan en estos falsos ídolos donde se meten y se vuelcan toda su atención y sus cosas, y están desfasados. Sí, de acuerdo. O sea, es correcto. Por eso también dice Steiner con toda razón, y tú lo acabas de decir, es importante que esa tercera parte tome relevancia, que es la parte cultural y pedagógica, que actualmente es la que está más descuidada. En cambio, está sobrevalorada la parte de capital, la económica. Y por eso mismo el organismo social o el país se enferma por corrupción, no hay justicia, hay mucha diferencia social y económica, precisamente porque hubo falencias en esta rama, que es la cultural, pedagógica, religiosa. Sí, es decir, hemos hablado que toda la parte de Arimán y todas esas cosas, pues va a meter ahí la mano y va a desviar todo. Digamos, los de la coca, todo lo que es la parte de narcotráfico, toda la parte ilícita, ¿cómo sería ahí? Exactamente. Entonces, eso creo que me lo preguntaron la vez pasada, más o menos algo así era la pregunta. ¿Cuándo más o menos este de Steiner va a ser realidad? Ahora se ve imposible. Y de hecho yo lo veo así, a pesar de que para mí teóricamente es muy bonito y ojalá sea lo más rápido posible, estando tocando, digamos, digamos, la realidad, eso no funcionaría ahorita mismo. O sea, conociendo la psique humana, digamos, del colombiano, por no ir de otros países, pedirían la plata y se la roban, tal como siempre pasa. Entonces, actualmente esto no va a funcionar. Pero en algún momento va a empezar a funcionar. ¿Cuándo es eso? Esto me lo preguntaron la vez pasada. Entonces les decía que, bueno, ahorita estamos en el quinto periodo cultural del periodo posatlante. Faltará un sexto periodo cultural y luego un séptimo. Y allí va a haber una destrucción masiva, por darle un nombre ahí entendible. Pero lo que quiero decir es que va a haber una pequeña extinción de la raza humana, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a empezar esto a funcionar? Todavía falta unos siglos para que se acabe este quinto periodo cultural. Cuando empiece el sexto periodo cultural, que va a ser la base
para la sexta raza raíz, o sea, dentro de unos, digamos, 800, un milenio, digámoslo así, que empiece la transición a este periodo, sexto periodo cultural, es que el ser humano va a estar ya más o menos apto para poder aplicar estas cosas. Ahora no se ve cómo. Ahora se lo van a robar todito. Creo que di el ejemplo de las EPS. Las EPS más o menos funciona a modo de ejemplo parecido, no del todo, pero más o menos el gobierno da una plata a un grupo de personas o una persona, lo que sea, para que organice, digamos, el manejo de platas que va a dar para la salud, ¿no? Estas EPS, digamos, en sentido, si no hubiera la corrupción, si no existiera la corrupción, sería perfecto, porque simplemente se encarga de mediar a los centros de salud, pequeños, grandes, medianos, ¿sí? El problema es que esa plata que da el gobierno a estas EPS se la roban toda. Bueno, no toda, pero sí bastante. Eso mismo pasaría con este modelo de Steiner. Si alguien pide plata para, digamos, hacer una panadería, recibe la plata y se la roba y se la lleva o se vuela. Actualmente no funciona mucho esto. Faltará un tiempo a que la humanidad evolucione un poquito más en su alma consciente y que ciertas cosas lleguen, que llegarán, dice Steiner, van a llegar, y va a haber una transición al sexto periodo cultural que va a ser la base para la sexta raza raíz. Es allí donde va a empezar esto a formarse, ¿vale? O sea, todavía falta tiempo, ahorita es imposible verlo, ¿no? Verlo funcionar, precisamente por la corrupción que hay y todas esas cosas. No sé si tengan algún comentario, pregunta, objeción, es válido todo, ¿no? O sea, eso es lo bueno del grupo. Bueno, si está todo bien o por lo pronto entendemos. Yo creo que podemos dejar allí porque ya Google me está sacando el aviso de que se va a acabar. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche. Muchas Gracias, gracias. Santi. Feliz Gracias, Un abrazo noche. Santi. para todos. Gracias. Listo. Feliz Chao. noche Feliz para noche. todos. Feliz Igualmente. noche, buenas noches. Bueno, listo. Feliz noche.